Hay algo que la historia no puede perdonar y que los siglos jamás olvidan, aunque los libros sagrados intenten borrarlo con tinta dorada y los altares lo cubran con humo de incienso. La verdad, esa palabra tan simple, tan antigua, tan temida. ¿Por qué será que la humanidad le ha tenido tanto miedo a lo evidente, tanto terror a mirar de frente aquello que siempre estuvo allí, escrito en los pliegues del tiempo, escondido bajo toneladas de dogma, amenazado con la hoguera y el silencio? Tal vez porque la verdad, cuando se revela, no llega sola. Trae consigo el derrumbe de imperios enteros construidos sobre mentiras sagradas. Y eso, para quienes gobiernan desde el púlpito, es el fin del mundo. En el siglo XVII, en una casa estrecha de Ámsterdam, rodeado de lentes pulidas y manuscritos que nadie se atrevía a leer en voz alta, un hombre judío expulsado de su propia comunidad sostenía en sus manos lo que para muchos era un veneno letal, la razón aplicada a lo divino. Su nombre era Baruch Spinoza, aunque el mundo lo conocería simplemente como Spinoza, el hereje, el ateo, el maldito. Y sin embargo, lo que él proponía no era la destrucción de Dios, sino la liberación de Dios del secuestro humano. Porque si hay algo que Spinoza comprendió antes que nadie fue esto, que la religión, tal como se practica, tal como se predica, tal como se impone, no es un camino hacia Dios, sino una red de control tejida con el miedo y el poder de unos pocos sobre la credulidad de muchos. ¿Qué significa entonces cuestionar lo sagrado? ¿Es acaso un acto de blasfemia o es el acto más puro de fe que puede existir? ¿No es cierto que quien no duda jamás amó de verdad, que quien no cuestiona jamás creyó con honestidad? Spinoza entendió que el mayor enemigo de la verdad no es el ateo, sino el creyente cómodo, el que repite sin pensar, el que teme más a la excomunión que a la ignorancia. Y por eso en su obra más incendiaria, el Tractatus Theologico Politicus, se atrevió a hacer lo impensable. Leer la Biblia no como palabra divina intocable, sino como texto humano, histórico, político, manipulable y manipulado. Lo que descubrió allí cambiaría para siempre el modo en que podemos entender no solo la religión, sino también la figura más venerada de Occidente, Jesús de Nazaret. Porque en el centro de todo, en el núcleo ardiente de ese libro peligroso que Spinoza publicó de forma anónima para no ser asesinado, yace una pregunta que durante 2000 años la Iglesia ha considerado imperdonable. ¿Y si Jesús tuvo un padre biológico? ¿Y si el nacimiento virginal no fue un hecho, sino una construcción teológica, un símbolo transformado en dogma, una metáfora elevada a verdad absoluta para consolidar un poder que no podía permitirse la duda? ¿Y si todo lo que nos enseñaron desde niños sobre la concepción milagrosa, sobre la intervención divina directa, sobre la santidad inmaculada, fuera en realidad una forma refinada de propaganda política disfrazada de fe? Para Spinoza, los milagros no eran pruebas de Dios, sino excusas de la ignorancia. Decía que cuando no entendemos algo, lo llamamos milagro. Cuando no podemos explicar un fenómeno, invocamos lo sobrenatural. Y así, poco a poco, la religión se convierte en el asilo de la ignorancia, el refugio de quienes prefieren no pensar. Pero ¿qué pasa cuando alguien se atreve a pensar? ¿Qué sucede cuando alguien toma las Escrituras y las somete al mismo escrutinio racional que cualquier otro documento histórico? Lo que pasa es esto, que los cimientos tiemblan, que las certezas se agrietan, que lo que parecía eterno se revela temporal, lo que parecía divino se muestra humano, lo que parecía incuestionable se vuelve sospechoso. Y eso es exactamente lo que Spinoza hizo con Jesús. No lo negó, no lo despreció, lo humanizó, lo sacó del cielo y lo devolvió a la tierra. Lo liberó de la prisión dorada de la teología y lo restituyó a la historia. Y al hacerlo, al mirar con ojos limpios su nacimiento, su vida, sus enseñanzas,
Spinoza descubrió algo que la Iglesia siempre supo, pero jamás confesó, que Jesús fue un hombre, un maestro, un profeta quizás, pero no un Dios encarnado en el sentido literal que el dogma exige. Y si Jesús fue un hombre, entonces tuvo un padre, no el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre una virgen inmaculada, sino un padre de carne y hueso, un nombre borrado, una identidad prohibida, un secreto enterrado bajo siglos de silencio institucional. Pero ¿quién fue ese padre? ¿Por qué se ocultó su nombre? ¿Qué amenaza representaba su existencia para el edificio colosal del cristianismo? ¿Acaso no es sospechoso que los mismos textos que narran la vida de Jesús con tanto detalle guarden un silencio casi absoluto sobre las circunstancias reales de su concepción? No es extraño que las genealogías de Mateo y Lucas, al intentar demostrar que Jesús descendía de David, trazan la línea a través de José, el supuesto padre adoptivo, y no a través de María. Y no es aún más extraño que ambas genealogías se contradigan entre sí, como si hubieran sido construidas a posteriori para justificar una narrativa ya decidida. Spinoza sabía que en las contradicciones se esconde la verdad. Sabía que cuando un relato cambia de versión, cuando los detalles no coinciden, cuando las explicaciones se vuelven cada vez más elaboradas y defensivas, es porque hay algo que se está intentando ocultar. Y lo que se estaba ocultando, en el caso de Jesús, no era solo un detalle biográfico menor. Era el fundamento mismo de la doctrina cristiana. Porque si Jesús nació de un hombre y una mujer, si su concepción fue natural y no sobrenatural, entonces toda la estructura teológica que se edificó sobre su divinidad única, sobre su carácter de Hijo de Dios en sentido ontológico, sobre la redención a través de su sacrificio como Cordero sin mancha, se desmorona. Y con ella, el poder absoluto de la Iglesia como intermediaria exclusiva entre Dios y los hombres. Por eso Spinoza fue maldecido. Por eso su nombre fue pronunciado con horror durante generaciones. Por eso sus libros fueron quemados, prohibidos, censurados. Por eso hasta el día de hoy, en ciertos círculos, hablar de Spinoza es hablar de peligro. Porque él no solo cuestionó un dogma, cuestionó el sistema entero. No solo desafió una creencia, desafió el poder que esa creencia sostenía. Y eso, en un mundo donde la religión era el Estado y el Estado era la religión, equivalía a alta traición. Pero la traición de Spinoza no fue contra Dios. Fue contra los que hablan en nombre de Dios, contra los que usan a Dios para someter, contra los que transforman la fe en cadena y la obediencia en virtud suprema. Spinoza creía en Dios, pero no en el Dios de los sacerdotes. Creía en una divinidad que era la naturaleza misma, la totalidad de lo que existe, la sustancia infinita de la cual todo emana y en la cual todo se sostiene. Un Dios que no premia ni castiga, que no tiene voluntad personal, que no interviene con milagros, que no escoge pueblos ni envía profetas, un Dios que simplemente es. Y en ese ser, en esa existencia pura e inmanente, no hay espacio para jerarquías eclesiásticas, para dogmas inamovibles, para verdades reveladas que no pueden ser cuestionadas. ¿Y qué hay de los profetas entonces? ¿Qué hay de Moisés, de Isaías, de todos aquellos que dijeron haber escuchado la voz de Dios? Spinoza fue implacable. Los profetas no eran portavoces divinos, sino hombres con imaginación vívida y propósitos políticos. Moisés no escribió el Pentateuco. Esos libros fueron compilados siglos después, mezclando tradiciones, editando, añadiendo, borrando, ajustando el relato a las necesidades del momento. Los milagros descritos en el Antiguo Testamento no eran eventos sobrenaturales, sino exageraciones, malentendidos, mitos construidos para infundir temor y obediencia. Y los propios profetas, lejos de ser seres iluminados, eran en muchos casos manipuladores que abusaban de la credulidad de los necios.
Esta visión no era solo radical, era revolucionaria. Porque si los profetas eran falibles, si la Biblia era un texto humano sujeto a error y manipulación, entonces toda la autoridad que la Iglesia reclamaba sobre la interpretación correcta de la voluntad de Dios se evaporaba. ¿Quién decide qué es verdadero y qué es falso en las Escrituras? ¿Quién tiene el derecho de imponer una lectura sobre otra? ¿Y por qué deberíamos creer que los concilios de obispos, reunidos siglos después de los eventos narrados, tenían un acceso privilegiado a la verdad que nosotros, con nuestra razón y nuestros documentos históricos, no podríamos tener? Spinoza respondió con una propuesta tan simple como devastadora. Cada persona debe leer las Escrituras por sí misma, con su propia razón, sin intermediarios. La Biblia enseña una cosa fundamental, decía, la obediencia a la justicia y el amor al prójimo. Todo lo demás es construcción humana, política, histórica, contingente, y por lo tanto, todo lo demás es cuestionable, incluso, y especialmente, aquello que se presenta como incuestionable. Y eso nos lleva de vuelta a Jesús. Porque si aplicamos ese mismo método crítico, esa misma luz fría y racional a los evangelios, ¿qué encontramos? Encontramos relatos escritos décadas después de los hechos por autores que no conocieron a Jesús personalmente, en contextos políticos y culturales específicos, con agendas teológicas claras. Encontramos inconsistencias, adiciones, interpolaciones, pasajes que claramente fueron añadidos más tarde para reforzar tal o cual doctrina. Encontramos, en suma, no la palabra inalterada de Dios, sino el trabajo editorial de comunidades humanas tratando de construir una identidad, de consolidar un movimiento, de competir con otras sectas, de justificarse ante el Imperio Romano. Y encontramos también un silencio ensordecedor, sobre los primeros años de Jesús, sobre su familia real, sobre las circunstancias concretas de su nacimiento. Los evangelios de Marcos y Juan, los más antiguos y los considerados más históricos por muchos estudiosos, ni siquiera mencionan el nacimiento virginal. Comienzan con Jesús ya adulto, comenzando su ministerio. Solo Mateo y Lucas narran la infancia, y lo hacen de maneras contradictorias. Mateo habla de magos de Oriente, de la huida a Egipto, de la matanza de inocentes ordenada por Herodes. Lucas habla de pastores, de un censo que históricamente nunca ocurrió, de un nacimiento en Belén que parece forzado para cumplir una profecía del Antiguo Testamento sobre el Mesías. ¿Por qué dos relatos tan diferentes si ambos están narrando un evento real y verificable? ¿Por qué Pablo, el apóstol más prolífico del cristianismo temprano, jamás menciona el nacimiento virginal en ninguna de sus cartas que son anteriores a los evangelios? ¿Acaso no sabía? ¿O acaso no le importaba porque no era parte de la fe original? ¿No será que el nacimiento virginal es una doctrina posterior, añadida para cumplir con ciertos requisitos teológicos, para equiparar a Jesús con otros héroes míticos del mundo antiguo que también nacieron de vírgenes, para elevarlo por encima de lo meramente humano? Spinoza no necesitaba ser historiador moderno para intuir esto. Su genio radicaba en aplicar la lógica implacable a lo que otros aceptaban por fe. Y la lógica le decía algo muy claro. Si Dios es perfecto, si Dios es eterno, si Dios es la naturaleza misma, entonces Dios no necesita violar sus propias leyes para transmitir un mensaje. No necesita romper el orden natural con milagros arbitrarios. No necesita enviar ángeles ni fecundar vírgenes. Si Dios quería que hubiera un maestro de sabiduría en el mundo, un profeta de la justicia, un ejemplo de amor, perfectamente podía hacerlo nacer como nacen todos los seres humanos, de un padre y una madre, en el curso ordinario de la vida. Y si eso es así, si Jesús tuvo un padre biológico, entonces ¿quién fue? La pregunta no es ociosa, no es un mero ejercicio de curiosidad histórica.
Es una pregunta que toca el nervio más sensible del cristianismo, porque implica que el Jesús histórico, el hombre real que caminó por Galilea, predicó en las sinagogas y fue crucificado por Roma, es diferente del Cristo teológico, el ser divino que la Iglesia venera. Y si hay diferencia entre ambos, si hay una distancia entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe, entonces toda la teología cristiana debe ser repensada, o al menos debe admitir que se construyó sobre interpretaciones, sobre elecciones, sobre decisiones humanas que pudieron haber sido otras. Esto es lo que Spinoza vio con una claridad abrumadora. Y es lo que lo convirtió en el hereje perpetuo, el hombre que no puede ser perdonado porque su crimen no fue negar a Dios, sino negar el derecho de otros hombres a hablar por Dios. Y sin embargo, a pesar de las maldiciones, a pesar de las prohibiciones, a pesar de que su nombre fue execrado durante siglos, sus ideas sobrevivieron. Se filtraron, se multiplicaron. Inspiraron a filósofos, a teólogos críticos, a historiadores que comenzaron a estudiar la Biblia no como revelación, sino como documento. Y poco a poco, lo que Spinoza había intuido en soledad, en su taller de lentes, empezó a confirmarse. Que las escrituras son textos humanos, que los milagros son interpretaciones, que los dogmas son construcciones políticas. Y que Jesús, el Jesús real, fue un hombre, pero un hombre extraordinario, no porque naciera de una virgen, sino porque enseñó algo que el mundo no estaba preparado para escuchar, que el amor es superior a la ley, que la libertad es superior a la obediencia, que la razón es superior al temor. Spinoza admiraba a Jesús precisamente por eso. Lo veía como un filósofo antes que como un Dios, como un maestro de ética antes que como un salvador sobrenatural. Y en esa humanización de Jesús, en esa devolución de su figura a la tierra, Spinoza no lo rebajaba, lo elevaba. Porque ¿qué es más admirable? ¿Un Dios que desciende del cielo con poderes infinitos? ¿O un hombre que, siendo mortal y vulnerable, decide vivir y morir por lo que cree justo? ¿No será esa, precisamente, la verdadera gloria de Jesús? ¿No será que su mensaje se vuelve más poderoso, no menos, cuando comprendemos que fue pronunciado por alguien como nosotros, alguien que sufría, que dudaba, que tenía miedo en el Getsemaní, que gritó en la cruz preguntando por qué Dios lo había abandonado? Porque si Jesús fue solo un personaje divino, representando un papel preestablecido, entonces su sacrificio no significa nada. Pero si fue un hombre real, con un padre real y una madre real, entonces cada elección que hizo fue genuina, cada palabra que pronunció fue auténtica, cada riesgo que corrió fue verdadero. Y eso nos devuelve a la pregunta central, la pregunta que Spinoza desató y que la Iglesia nunca pudo volver a encerrar completamente. ¿Quién fue el padre biológico de Jesús? Los evangelios mencionan a José, el carpintero, el esposo de María, pero inmediatamente se apresuran a aclarar que José no fue el padre, que solo fue el tutor legal, el protector, el hombre que aceptó una situación extraordinaria por mandato divino. Según Mateo, José pensó en repudiar a María cuando descubrió que estaba embarazada, pero un ángel se le apareció en sueños y le explicó que el niño era del Espíritu Santo, y José, siendo justo, decidió no denunciarla públicamente y se casó con ella. Pero ¿qué significaba realmente esa situación en el contexto judío del siglo I? Una mujer embarazada, sin estar casada, era una afrenta gravísima. La ley de Moisés establecía penas severas. El honor familiar estaba en juego. El propio futuro de María estaba en peligro. ¿Es razonable creer que José aceptó casarse con ella solo porque tuvo un sueño? ¿O es más razonable pensar que José aceptó porque él mismo era el padre y el relato del ángel fue añadido más tarde para explicar una concepción que, de otro modo, habría sido vista como ilegítima? Hay estudiosos que han propuesto que Jesús
pudo haber nacido de una relación consensuada pero no sancionada, de una unión prematura antes del matrimonio formal. Hay otros que han sugerido posibilidades más oscuras, más dolorosas, que involucran violencia o abuso, y que la narrativa del nacimiento virginal habría sido una forma de proteger el honor de María y la legitimidad de Jesús. Hay incluso quienes han especulado sobre la posibilidad de que el padre biológico fuera otro hombre, no José, y que toda la historia del compromiso y el matrimonio fuera un arreglo para ocultar un escándalo. No sabemos, no podemos saber con certeza. Los textos no nos lo dicen, la historia no conservó ese dato. Y tal vez precisamente por eso, porque no podemos saberlo, la Iglesia pudo construir sobre ese vacío lo que quisiera. Pudo llenar el silencio con dogma. Pudo transformar la ausencia de información en presencia de milagro. Y durante 2000 años funcionó. Nadie preguntaba, o si alguien preguntaba, era silenciado. Hasta que llegó Spinoza y dijo, tenemos derecho a preguntar, tenemos derecho a dudar, tenemos derecho a buscar la verdad, aunque esa verdad incomode, aunque esa verdad destruya certezas, aunque esa verdad nos obligue a repensar todo lo que creíamos saber. Porque al final, ¿qué es más importante? ¿Conservar una narrativa cómoda que nos hace sentir seguros o perseguir la verdad aunque nos deje a la intemperie? Es preferible vivir en una mentira hermosa o en una verdad incómoda. Y no será que la verdadera fe, la fe auténtica, solo puede nacer cuando dejamos de temer a la verdad, cuando aceptamos que Dios, si existe, no necesita de nuestras mentiras para ser grande, que la realidad, tal como es, ya contiene todo el misterio y toda la maravilla que necesitamos. Spinoza vivió y murió creyendo eso. Vivió pobre, rechazado, solo. Rechazó cátedras universitarias porque implicaban comprometer su libertad de pensamiento. Rechazó pensiones de príncipes porque implicaban deberles lealtad. Pulía lentes para ganarse la vida, un trabajo humilde y peligroso que probablemente contribuyó a su muerte temprana a los 44 años. Pero en esos años breves, en esa vida sencilla, produjo una obra que sacudió los cimientos de Occidente y abrió el camino para todo el pensamiento crítico moderno, para la ilustración, para la libertad de expresión, para la separación de Iglesia y Estado, para la idea de que ninguna autoridad religiosa tiene el derecho de imponer su interpretación de lo sagrado sobre la conciencia individual. Y en el corazón de esa obra estaba la pregunta sobre Jesús, sobre quién fue realmente, sobre qué enseñó realmente, sobre cómo murió y por qué, y sobre si el edificio gigantesco del cristianismo, con sus concilios y sus credos y sus dogmas y sus excomuniones, tenía alguna relación real con ese hombre que predicó en las colinas de Galilea hace 2000 años. O si, en cambio, era una construcción posterior, un aparato de poder disfrazado de religión, una estructura política que usaba el nombre de Jesús, pero traicionaba su mensaje. Estas no son preguntas fáciles, no admiten respuestas simples, y Spinoza nunca pretendió tener todas las respuestas. Lo que pretendió fue algo más radical, defender el derecho a hacer las preguntas, defender el derecho a pensar, defender el derecho a dudar, y eso, en un mundo dominado por la ortodoxia y el temor, era lo más peligroso que alguien podía hacer. Pero piensen por un momento en lo que significa esa libertad. Significa que cada uno de nosotros tiene el derecho y la responsabilidad de examinar lo que se nos enseña, de cuestionar lo que se nos impone, de buscar nuestra propia verdad en lugar de aceptar pasivamente la verdad de otros. Significa que no tenemos que elegir entre fe y razón, porque la verdadera fe no teme a la razón. Significa que podemos honrar a Jesús, no repitiendo dogmas sobre Él, sino tratando de entender realmente qué vivió,
¿Qué dijo? ¿Qué quiso decir? Y si en ese proceso descubrimos que tuvo un padre biológico, que nació como nacemos todos, que fue humano en el sentido más pleno, eso no lo disminuye. Al contrario, lo hace más real, más cercano, más relevante. Porque un Dios distante, perfecto, intocable, no nos puede enseñar nada sobre cómo vivir. Pero un hombre que eligió el amor sobre el odio, la verdad sobre la mentira, la justicia sobre la conveniencia, ese hombre sí puede ser nuestro maestro. Y tal vez ese siempre fue el verdadero mensaje de Jesús, el mensaje que la Iglesia enterró bajo capas de teología. Que todos somos hijos de Dios, no porque tengamos un nacimiento milagroso, sino porque todos participamos de la misma naturaleza divina. Todos somos parte de esa sustancia infinita que Spinoza llamaba Dios o naturaleza, y que el camino hacia lo sagrado no pasa por creer lo imposible, sino por vivir lo justo. Ahora bien, en este momento en el que las ideas fluyen y las preguntas nos desafían, me pregunto, ¿desde qué rincón del mundo estás escuchando estas palabras? ¿Desde qué ciudad, bajo qué cielo, en qué hora del día o de la noche te encuentras mientras estas reflexiones te alcanzan? Escribe en los comentarios desde dónde nos sigues, qué hora marca tu reloj en este instante, y comparte este mensaje con alguien cercano, con un amigo que también busca la verdad, con alguien que merece recibir bendiciones en su familia y en su camino. Porque las ideas, como las semillas, solo crecen cuando se comparten. Y volvamos a Spinoza, volvamos a esa casa estrecha de Ámsterdam, donde un hombre solo enfrentaba el peso del mundo. ¿Qué lo sostenía? ¿Qué le daba fuerzas para seguir escribiendo, sabiendo que cada palabra podía costarle la vida? No era la esperanza de gloria, no era el deseo de fama, era algo mucho más simple y mucho más profundo. La certeza de que la verdad importa, de que la verdad tiene valor en sí misma, independientemente de las consecuencias, de que vale la pena buscarla, aunque duela, vale la pena decirla, aunque te condene, vale la pena defenderla, aunque estés solo. Esa es la lección de Spinoza, esa es su herejía perpetua. La idea de que ningún poder humano, por sagrado que se proclame, tiene el derecho de impedirnos pensar. Y aplicada a la cuestión de Jesús, esa herejía se convierte en una pregunta ardiente. ¿Tenemos el derecho de investigar los orígenes reales del cristianismo o debemos aceptar, sin cuestionar, lo que nos dicen que creamos? ¿Tenemos el derecho de leer los evangelios como textos históricos imperfectos o debemos tratarlos como revelación divina infalible? ¿Tenemos el derecho de imaginar a Jesús como un hombre con un padre biológico o debemos someterlo para siempre a la jaula dorada de la divinidad abstracta? Spinoza respondió esas preguntas con su vida y con su obra. Y su respuesta fue un sí rotundo, un sí desafiante, un sí que todavía resuena hoy. Sí, tenemos ese derecho. Sí, tenemos esa responsabilidad. Sí, debemos atrevernos a mirar más allá del velo, a preguntar lo prohibido, a buscar al Jesús histórico detrás del Cristo teológico. Porque sólo así, solo cuando dejamos de adorar ídolos de mármol y empezamos a encontrarnos con personas reales, solo entonces podemos aprender algo verdaderamente transformador. ¿Y qué aprendemos cuando humanizamos a Jesús? Aprendemos que lo extraordinario no es lo sobrenatural. Lo extraordinario es la capacidad humana de trascender el egoísmo, de elegir el bien incluso cuando cuesta, de amar incluso cuando es más fácil odiar. Aprendemos que no necesitamos milagros para cambiar el mundo. Necesitamos coraje, necesitamos verdad, necesitamos compasión. Aprendemos que el verdadero pecado no es dudar de los dogmas, sino dejar de pensar. Y aprendemos, sobre todo, que la pregunta por el padre biológico de Jesús no es una pregunta trivial ni irreverente. Es una pregunta que nos obliga a decidir qué tipo de fe queremos tener.
una fe que se protege con mentiras o una fe que se sostiene en la verdad. Spinoza eligió la verdad, y por eso fue maldecido. Pero también por eso, siglos después, seguimos hablando de él, seguimos leyéndolo, seguimos siendo desafiados por sus preguntas, porque la verdad, aunque la entierren, siempre encuentra la forma de resurgir, siempre encuentra una grieta por donde filtrarse, siempre encuentra una voz que la pronuncie, aunque esa voz tiemble, aunque esa voz sea perseguida, aunque esa voz esté sola. Y tal vez nosotros, aquí, ahora, en este momento en que estas palabras te alcanzan, seamos parte de esa continuidad. Tal vez seamos los herederos de esa herejía perpetua. Tal vez tengamos la misma responsabilidad que tuvo Spinoza, no la de tener todas las respuestas, sino la de hacer las preguntas correctas, no la de destruir la fe, sino la de purificarla. No la de negar a Dios, sino la de liberarlo de las cadenas con que lo han atado quienes hablan en su nombre, pero sirven a sus propios intereses. Porque al final, ¿qué nos enseña la historia de Spinoza y Jesús? Nos enseña que el poder siempre ha tenido miedo de la verdad. Que las instituciones religiosas, cuando se vuelven políticas, cuando acumulan riqueza y control, cuando se alían con imperios y monarcas, tienen más que perder que cualquier otra estructura humana si la gente empieza a pensar por sí misma. Por eso quemaron libros, por eso ejecutaron herejes, por eso excomulgaron a Spinoza con una maldición tan terrible que nadie en su comunidad podía hablarle, ni darle cobijo, ni siquiera acercarse a menos de 4 codos de distancia. Pero la maldición no funcionó. No pudo silenciar las ideas. No pudo detener la pregunta. Y hoy, más de 3 siglos después, esa pregunta sigue viva. ¿Quién fue el padre biológico de Jesús? Y detrás de ella, la pregunta más grande: ¿por qué nos da tanto miedo saberlo? ¿Por qué nos aterra tanto la posibilidad de que Jesús fuera plenamente humano? ¿Qué perderíamos si aceptáramos esa verdad? ¿Y qué ganaríamos? Tal vez lo que perderíamos es la ilusión de certeza absoluta, la comodidad de las respuestas prefabricadas, la seguridad de pertenecer a una tradición incuestionable. Pero lo que ganaríamos es algo infinitamente más valioso: la libertad de pensar, la dignidad de buscar nuestra propia verdad, la posibilidad de una fe madura que no necesita protegerse con mentiras. Ganaríamos un Jesús más real, más humano, más cercano. Un Jesús que no está atrapado en el cielo, inaccesible e inalcanzable, sino un Jesús que caminó esta tierra, que conoció el dolor y la duda, que tuvo un padre y una madre, que fue hijo de su tiempo y de su cultura, y que a pesar de todo eso, o precisamente por todo eso, logró enseñarnos algo eterno. Esa es la paradoja que Spinoza comprendió: que lo eterno no está separado de lo temporal, que lo divino no está separado de lo humano, que Dios no está separado de la naturaleza. Todo es uno, todo es parte de la misma sustancia infinita, y Jesús, lejos de ser una excepción a esa regla, es la confirmación perfecta de ella. Es la prueba de que lo divino se manifiesta en lo humano, no suspendiéndolo ni negándolo, sino plenamente asumiéndolo. Y si eso es así, si Dios se revela en la naturaleza y no contra ella, entonces el nacimiento de Jesús no necesitó ser milagroso para ser sagrado. Cada nacimiento es sagrado. Cada vida es un milagro en el sentido más profundo, no porque viole las leyes naturales, sino porque las encarna. Y el padre biológico de Jesús, quien quiera que haya sido, no fue un obstáculo para su misión divina. Fue parte de ella. Fue el medio a través del cual la vida se transmitió, como se transmite siempre en el misterio ordinario y extraordinario de la concepción humana. Esto no es blasfemia, es honestidad. Y la honestidad, cuando se trata de lo sagrado, es la forma más alta de reverencia. Porque ¿qué es más reverente? Repetir fórmulas vacías que no entendemos ni creemos realmente, o atrevernos a mirar de frente el misterio, a aceptar lo que no sabemos, a vivir en la incertidumbre con humildad y coraje.
Spinoza eligió lo segundo, y por eso su filosofía no es fría ni calculadora, como algunos han dicho. Es apasionada, es valiente, es profundamente espiritual, aunque no en el sentido convencional. Porque para Spinoza, la espiritualidad no consiste en creer lo imposible, sino en comprender lo real. No consiste en obedecer mandatos externos, sino en actuar desde la comprensión interna de lo que es bueno y verdadero. No consiste en temer a un Dios vengador, sino en amar a un Dios que es la totalidad misma de la existencia. Y no consiste en negar nuestra humanidad, sino en realizarla plenamente, en ser todo lo que podemos ser, en alcanzar la máxima expresión de nuestra naturaleza racional y compasiva. En ese sentido, Jesús fue espinosista antes de Spinoza, porque lo que Jesús enseñó, según el propio Spinoza, fue exactamente eso, que el reino de Dios no está en el cielo, sino dentro de nosotros. Que la salvación no viene de sacrificios externos ni de rituales, sino de la transformación interna. Que lo que importa no es lo que decimos creer, sino cómo vivimos. Y que la única ley verdadera es la del amor, que contiene en sí misma toda justicia. Pero la Iglesia, al institucionalizar el mensaje de Jesús, lo traicionó, lo convirtió en su opuesto, transformó el amor en obediencia, la libertad en sumisión, la enseñanza en dogma, al maestro en ídolo. Y para sostener esa transformación, necesitó del milagro. Necesitó hacer de Jesús algo más que humano, algo que no pudiéramos alcanzar, algo que solo pudiéramos adorar desde la distancia. Porque si Jesús fue solo un hombre, entonces cada uno de nosotros podría seguir su ejemplo. Pero si Jesús fue Dios encarnado, entonces solo podemos someternos a la Iglesia que administra su gracia. Esa es la verdad política del dogma del nacimiento virginal. No es solo una afirmación teológica, es una herramienta de control. Es la manera de asegurar que Jesús permanezca inaccesible, único, inimitable. Porque si nació de manera ordinaria, si tuvo un padre biológico, si fue en todo sentido un hombre como nosotros, entonces su vida nos desafía, nos obliga a preguntarnos, si Él pudo vivir así, ¿por qué no podemos nosotros? Si Él pudo amar a sus enemigos, perdonar a sus verdugos, dedicar su vida al servicio de la verdad y la justicia, ¿por qué no podemos nosotros? Y esa pregunta es peligrosa, porque implica que no necesitamos intermediarios, que no necesitamos sacerdotes, ni sacramentos, ni jerarquías eclesiásticas, que la conexión con lo divino es directa, personal, interna. Por eso, Spinoza fue tan peligroso, porque devolvió a cada individuo la responsabilidad de su propia relación con Dios. Y por eso, su pregunta sobre el padre biológico de Jesús sigue siendo peligrosa hoy, porque nos devuelve la responsabilidad de nuestra propia relación con la verdad. Ya no podemos escondernos detrás de la autoridad de la tradición. Ya no podemos decir, creo esto porque así me lo enseñaron. Tenemos que preguntarnos, ¿lo creo realmente? ¿Tiene sentido? ¿Resiste el escrutinio de la razón y la evidencia histórica? Y si no, ¿tengo el coraje de dejarlo ir y buscar algo más verdadero? Esas son preguntas difíciles. Requieren coraje, requieren honestidad, requieren estar dispuestos a perder la seguridad de las certezas heredadas y aventurarnos en el territorio incierto de la búsqueda personal. Pero ese territorio, aunque incierto, es el único lugar donde puede florecer la fe auténtica. Porque la fe que no ha sido cuestionada no es fe, es miedo disfrazado. La fe que no ha pasado por el fuego de la duda no es fe, es pereza mental. Y la fe que no se atreve a mirar la verdad de frente no es fe, es cobardía. Spinoza no fue cobarde, y tampoco lo fue Jesús. Ambos pagaron el precio de su valentía. Jesús fue crucificado. Spinoza fue excomulgado, marginado, olvidado durante generaciones. Pero ambos dejaron un legado que ninguna persecución pudo borrar. Un legado que nos sigue desafiando, que nos sigue llamando a ser más de lo que somos, a pensar más profundamente,
a vivir más auténticamente, a amar más generosamente. Y ese legado nos lleva, inevitablemente, de vuelta a la pregunta central. ¿Quién fue el padre de Jesús? No como un dato curioso de historia antigua, sino como un símbolo de todo lo que hemos estado explorando. Porque esa pregunta representa nuestra disposición a buscar la verdad, aunque incomode. Representa nuestra valentía para cuestionar lo que nos han dicho que es incuestionable. Representa nuestra madurez para distinguir entre el Jesús histórico y el Cristo teológico, entre la persona real y el símbolo construido, entre el mensaje original y las interpretaciones posteriores. Y cuando hacemos esa distinción, cuando nos atrevemos a mirar con ojos limpios, descubrimos algo sorprendente, que el Jesús histórico, el hombre con un padre y una madre, con dudas y miedos, con una vida breve y una muerte violenta, es mucho más poderoso, mucho más inspirador, mucho más relevante que cualquier construcción teológica. Porque ese Jesús nos muestra que es posible ser plenamente humano y plenamente divino al mismo tiempo. No en el sentido de una doble naturaleza metafísica, sino en el sentido de que lo divino se realiza a través de lo humano cuando lo humano alcanza su máxima expresión. Esa es la verdadera encarnación. No un evento único e irrepetible ocurrido hace 2000 años, sino una posibilidad permanente abierta para cada uno de nosotros. La posibilidad de encarnar en nuestras vidas los valores más elevados, de manifestar en nuestras acciones la justicia y el amor, de ser portadores de luz en medio de la oscuridad. Y para eso no necesitamos haber nacido de una virgen. Solo necesitamos tener el coraje de vivir con autenticidad, con integridad, con compasión. Eso es lo que Spinoza vio en Jesús. Y eso es lo que la Iglesia no pudo tolerar que viéramos. Porque si lo viéramos, si lo comprendiéramos, dejaríamos de necesitarla, dejaríamos de someternos a su autoridad, dejaríamos de pagar diezmos y de confesar pecados y de pedir perdón a través de intermediarios. Nos volveríamos libres, y la libertad, para quienes viven del control de otros, es la amenaza más grande que existe. Por eso quemaron a tantos, por eso condenaron a tantos, por eso el nombre de Spinoza fue maldito y sus libros prohibidos. Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino, se filtra por las grietas, fluye bajo tierra cuando no puede fluir en la superficie. Y finalmente, inevitablemente emerge a la luz, y cuando emerge, arrastra consigo todo lo que intentaba contenerla. Estamos viviendo ese momento. Ahora, en este siglo, con el acceso a la información que nunca antes existió, con la capacidad de leer textos antiguos, de estudiar historia, de comparar versiones, de cuestionar autoridades, estamos en una posición única para reevaluar todo lo que nos han dicho sobre el origen del cristianismo. Y cuando lo hacemos, cuando miramos con ojos críticos e informados, la narrativa oficial se desmorona. No porque haya una conspiración para destruir la fe, sino porque la narrativa oficial nunca fue tan sólida como pretendía ser. Siempre hubo dudas, siempre hubo contradicciones, siempre hubo preguntas sin respuesta. Pero durante siglos hacer esas preguntas era peligroso. Ahora ya no lo es tanto. Y por eso estamos presenciando una revolución silenciosa en la comprensión del cristianismo. Una revolución que no viene de ateos militantes, sino de creyentes honestos, que quieren una fe más auténtica, más racional, más conectada con la realidad. Y en el centro de esa revolución está la pregunta de Spinoza: ¿y si Jesús tuvo un padre biológico? ¿Y si el nacimiento virginal es un mito teológico y no un hecho histórico? ¿Y si podemos honrar a Jesús precisamente reconociendo su plena humanidad en lugar de esconderla detrás de doctrinas incomprensibles? ¿Y si la verdadera blasfemia no es dudar del dogma, sino repetirlo sin pensar? Estas son las preguntas que nos acompañarán en la segunda parte de este viaje,
porque hemos abierto la puerta, hemos cruzado el umbral, hemos iniciado la búsqueda. Y una vez que se inicia, no hay vuelta atrás. La verdad nos llama, la honestidad nos exige, y el espíritu de Spinoza, ese hereje perpetuo que se atrevió a pensar cuando todos le decían que obedeciera, nos acompaña como una luz en la oscuridad. Porque si algo nos enseña Spinoza es esto, que la verdadera herejía no es cuestionar a Dios, sino cuestionar a quienes hablan en nombre de Dios. Que la verdadera blasfemia no es dudar de lo sagrado, sino convertir lo sagrado en instrumento de poder, y que la verdadera fe no es la que se protege del escrutinio, sino la que lo invita, la que lo abraza, la que sale fortalecida de él. Esa es la fe que buscamos, esa es la verdad que perseguimos, y ese es el Jesús que queremos encontrar. No el ídolo de mármol en el altar, sino el hombre de carne y hueso que caminó los caminos polvorientos de Palestina, que habló con pescadores y pecadores, que desafió a los poderosos y consoló a los débiles, que murió gritando su abandono y que, a pesar de todo, dejó una huella imborrable en la historia humana. Un hombre que tuvo un padre, que tuvo una madre, que tuvo una familia, que tuvo una vida, y que con esa vida tan breve y tan intensa nos mostró que es posible vivir de otra manera. No porque Él fuera diferente a nosotros, sino porque eligió ser diferente. No porque tuviera poderes sobrenaturales, sino porque actuó desde sus convicciones más profundas. No porque viniera del cielo, sino porque supo elevar lo terrestre a su máxima dignidad. Ese es el Jesús que vale la pena conocer, ese es el Jesús que Spinoza nos ayuda a descubrir, y ese es el Jesús que nos espera al final de este recorrido, cuando hayamos atravesado todas las capas de dogma, todas las construcciones teológicas, todas las manipulaciones históricas, y lleguemos finalmente al corazón simple y revolucionario de su mensaje, que todos somos uno, que todos participamos de la misma sustancia divina, y que el camino hacia la plenitud no es la obediencia ciega, sino el amor consciente. Lo que el hombre teme no es la herejía, sino la verdad que ésta revela. Así, en cada época la sombra de Spinoza se proyecta como un recordatorio incómodo de que el conflicto entre fe y razón nunca fue simplemente un debate abstracto, sino una guerra silenciosa por el alma misma de la humanidad. En su audaz propuesta, el filósofo no solo cuestionó lo establecido, sino que se convirtió en la personificación viviente del conflicto entre un sistema de creencias que busca el orden absoluto y una mente que se niega a someterse a verdades establecidas sin cuestionar. ¿No es acaso esa la esencia misma de la condición humana? ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? ¿No será acaso que la duda es la amenaza real que puede derribar imperios con su poder subversivo? Spinoza se encuentra entonces en el epicentro de ese choque titánico. De un lado, los guardianes del dogma, hipócritas en su santidad, cuyos púlpitos son fortalezas impenetrables contra el viento de la razón. Del otro, la voz audaz del racionalismo que desafía la monarquía celestial impuesta, reclamando un acceso directo y sin intermediarios al misterio divino. En medio, los fieles, atrapados, oscilan entre la comodidad de la certeza y el vértigo de la pregunta. ¿Cómo se puede vivir sin las certidumbres ofrecidas por la fe, sin caer en el abismo de la desesperación o el nihilismo? Desde esta perspectiva, Spinoza no es solo un filósofo, es la encarnación del hereje lúcido, un arquitecto de la libertad intelectual que vio en la fe auténtica no una sumisión ciega, sino un cuestionamiento constante. Para él, la razón no critica la fe para destruirla, sino para purificarla, para liberar a Dios de las cadenas humanas que lo limitan y reducen. Su concepto de Dios es panteísta. Dios y naturaleza son uno,
una sustancia infinita donde todo existe y todo ocurre, sin voluntad arrogante ni caprichos sobrenaturales, sin milagros y sin castigos sobrenaturales. La verdadera fe, en este marco, ¿no sería acaso reconocer esa realidad inmanente y buscar ser parte de ella con respeto y humildad? Esta propuesta tan simple en esencia penetra en lo más profundo de la historia de la religión organizada y desata una revolución conceptual. Porque si Dios no es un ente separado que interviene en el mundo, entonces el fundamento de la Iglesia como intermediaria imprescindible se deshace. Ya no es posible sostener que los sacerdotes son los únicos capaces de interpretar la palabra divina, o que la jerarquía eclesiástica tiene un poder sagrado otorgado directamente del cielo. La autoridad religiosa se desploma como un castillo de naipes. ¿Y qué queda entonces? Queda la responsabilidad del individuo y el uso libre y racional de su entendimiento. De ahí la feroz persecución que Spinoza sufrió y la eterna persecución de sus ideas. La herejía más profunda no estaba en negar a Dios, sino en negar el monopolio de la interpretación de Dios por parte de la Iglesia. Por eso Spinoza fue excomulgado, condenado al silencio público por una comunidad judía que temía lo que sus palabras implicaban. Por eso su obra se publicó sin su nombre y con riesgo mortal para quien osara leerla. Porque abrir la Biblia a un análisis histórico y crítico implicaba destronar la infalibilidad eclesiástica y con ella el poder absoluto. Y aquí es donde la herencia de Spinoza toca también a la historia de Jesús con una fuerza demoledora. Porque el conflicto entre fe y razón no es solo un tema abstracto, sino un conflicto que penetra en el corazón mismo del cristianismo. ¿Qué significa realmente que un hombre haya nacido de una virgen? ¿No es esta una doctrina elaborada mucho después para sostener un mito de divinidad inaccesible? ¿No será en verdad un ejemplo claro de cómo el mito puede usarse para ocultar la simple realidad humana de un hombre que tuvo un padre, que tuvo historia, que tuvo dudas? Spinoza, en su lectura crítica, no solo humanizó a Jesús, sino que insinuó que la verdadera fe empieza precisamente cuando las certezas se quiebran y la divinidad se revela desde la naturaleza misma. ¿Acaso no es esta una filosofía basada en el coraje de aceptar la imperfección humana como camino hacia la verdad más profunda? ¿No será la verdadera herejía no la duda, sino la falsa seguridad? Al ahondar en las contradicciones textuales y en los silencios intencionados de los evangelios, Spinoza señaló cómo la Iglesia construyó la narrativa que más le convenía, ocultando preguntas esenciales y eliminando opciones incómodas. El nacimiento virginal es así más que un dogma, una construcción política y teológica para mantener un orden en el cual la figura de Jesús fuera incontestablemente divina, inaccesible, perfecta y, sobre todo, irreprochable. Pero ¿qué sucede cuando una pregunta se vuelve más fuerte que un dogma? Cuando la razón y el análisis histórico irrumpen en el santuario como un fuego incontrolable. Por ello, comprender a Spinoza es comprender que la fe y la razón, lejos de estar enfrentadas, son el pulso mismo de una búsqueda humana por lo sagrado. La fe sin razón es superstición. La razón sin fe es cinismo. Pero juntas, en la tensión dialéctica que Spinoza admiraba, forman el camino hacia una espiritualidad lúcida. La pregunta de quién fue el padre biológico de Jesús no es entonces una blasfemia, sino la llave para abrir la puerta hacia una comprensión más rica y profunda de lo divino en lo humano. Y en ese despertar de la conciencia crítica, la invitación se extiende. No es un llamado a renunciar a la fe, sino un llamado a amarla con honestidad, con valentía, con la mente y el corazón abiertos. ¿Desde qué lugar del mundo miras este relato? ¿Qué hora marca el tiempo en tu ciudad mientras estas verdades resuenan en tu interior? Deja tu comentario.
comparte esta búsqueda con un amigo y que las bendiciones caigan sobre sus familias como frutos de la luz y la libertad. Solo a través de ese diálogo, de ese intercambio de ideas y experiencias, puede la semilla de Spinoza germinar en nuevas tierras, superar las barreras del temor y extender la libertad que él defendió hasta el último aliento. La semilla plantada por Spinoza en las grietas del dogma no germina en silencio, sino con el estruendo de un terremoto que sacude los pilares de lo que creíamos inquebrantable. ¿No es esta la culminación inevitable de toda búsqueda honesta? ¿Que la verdad, una vez desenterrada, no puede ser enterrada de nuevo? ¿Por qué la humanidad insiste en sepultar lo que clama por emerger, como si el velo de la ignorancia pudiera contener para siempre el torrente de la razón? En este clímax de nuestra reflexión, donde fe y razón colisionan en un fuego purificador, Spinoza emerge no como destructor, sino como el arquitecto de una espiritualidad liberada, donde el Jesús humano, con padre biológico e historia real, se revela más divino que cualquier construcción teológica. Imaginemos por un instante el taller de Ámsterdam, esa celda de luz y polvo donde las manos del filósofo pulían lentes con la misma precisión con que desbastaba mitos. Allí, entre cristales que magnifican la realidad, Spinoza contemplaba el abismo entre el Cristo de los concilios y el Jesús de los caminos empedrados. El primero, un ídolo remoto forjado en Nicea y Calcedonia, sostenía imperios con su divinidad incuestionable. El segundo, un judío galileo de carne y hueso, desafiaba templos con palabras que cortaban como espadas. Ama a tu enemigo, vende lo que tienes, el reino de Dios está dentro de ti. ¿Cuál de los dos resuena en el alma del buscador genuino? ¿No será que al humanizar a Jesús, Spinoza lo diviniza en su esencia más pura, liberándolo de la jaula de oro que la Iglesia le impuso para domesticar su radicalidad? El clímax filosófico estalla aquí, en la revelación espinosista de que Dios no es un tirano celeste manipulando vírgenes y enviando plagas, sino la sustancia infinita que subyace a todo. Deus sive natura. En este panteísmo radical, los milagros se disuelven como ilusiones ópticas, y el nacimiento de Jesús, sea virginal o natural, pierde su pretensión sobrenatural para convertirse en expresión de la eterna generación de la vida. ¿Por qué aferrarse a un dogma que viola la armonía divina del cosmos? ¿No demuestra Spinoza que la verdadera encarnación no es un evento único, sino el flujo constante de lo divino en lo humano, donde cada concepción, cada padre e hijo participa del misterio infinito? Si Jesús tuvo un padre biológico, José o quien quiera que la historia silenciara, su humanidad no lo rebaja. Lo eleva como modelo accesible, un hombre que encarnó la virtud racional en medio de la adversidad. Pero este clímax no es solo intelectual, es existencial, provocador hasta el tuétano. ¿Qué significa para nosotros, herederos de esa tradición manipulada, aceptar que la Iglesia temió más al Padre oculto de Jesús que al diablo mismo? Porque ese Padre representa la grieta fatal, la prueba de que Jesús no fue una irrupción mágica en la historia, sino un producto de ella, un hijo de Israel con linaje davídico por sangre humana, no por adopción angélica. Las genealogías contradictorias de Mateo y Lucas ¿no gritan esta verdad? Mateo desciende por José desde Abraham, Lucas, en confuso desvío, por Natán. ¿Por qué tales discrepancias, sino para encubrir una concepción ordinaria, legitimada retroactivamente por profecías retorcidas? Spinoza, con su bisturí crítico, corta el nudo. La escritura es humana, histórica, falible. Su autoridad moral radica en su ética de amor y justicia, no en su pretendida infalibilidad literal. Profundicemos en el conflicto que Spinoza encarna como hereje lúcido. La Iglesia, aliada de tronos y bolsas de oro, convirtió la fe en instrumento de control,
temiendo que un Jesús plenamente humano inspirara rebeliones. Si el Nazareno fue solo un profeta ético, como Spinoza lo pinta, un maestro de la caridad racional, no un salvador sacrificial, ¿qué necesidad de misas, indulgencias, inquisiciones? El Tractatus desmantela esta maquinaria. Los profetas imaginaron a Dios según sus pasiones. Los evangelistas editaron relatos para sectas rivales. Pablo ignoró el pesebre virginal en favor de una resurrección mítica. ¿No colapsa todo cuando reconocemos que el miedo, no la fe, motorizó la religión ortodoxa? ¿Por qué un dogma se derrumba ante la razón, sino porque fue erigido sobre arena movediza de poder temporal? La provocación espinosista alcanza su cenit en la identidad prohibida. Supongamos que José fue el padre carnal, un carpintero que enfrentó el escándalo de un embarazo prematuro, racionalizando el sueño angélico como consuelo moral. O quizás otro, un amante silenciado por el honor familiar, cuya existencia amenazaba la narrativa mesiánica. ¿Cambia esto la grandeza de Jesús? Al contrario, lo hace titánica. Un hombre sin halo sobrenatural que predicó contra fariseos hipócritas, sanó por empatía sugestiva, resucitó en la memoria colectiva de discípulos aterrorizados. No comienza la verdadera fe cuando las certezas se quiebran, cuando abrazamos al Jesús histórico como espejo de nuestra potencialidad divina. En este cierre intenso, la verdad irrumpe como un río desbordado. No puede ser enterrada para siempre. Spinoza, excomulgado y olvidado en su tumba humilde, sembró semillas que germinaron en la Ilustración, en Lessing, en Einstein, en toda crítica bíblica moderna. Hoy, exégesis confirman sus intuiciones. Marcos omite el nacimiento. Protoevangelios apócrifos multiplican mitos virginales tardíos. Análisis genéticos y antropológicos cuestionan linajes sin resolver el silencio sobre el Padre real. ¿Por qué la Iglesia quemó el Talmud por insinuar ilegitimidad, sino por pánico a la razón espinosista? La reflexión final provoca hasta el alma. ¿Tememos tanto la verdad porque nos obliga a ser adultos espirituales? ¿A abandonar ídolos por la sustancia viva de la naturaleza? A ver en Jesús, no un Dios distante, sino un hermano racional que venció el miedo con amor. Spinoza demuestra que el Padre biológico no profana, santifica al revelar que lo divino impregna lo humano sin excepciones. ¿No es esta la bendición última? Una fe inquebrantable porque racional, una espiritualidad libre porque cuestionada. Y mientras estas palabras resuenan en tu ser, detente un instante. ¿Desde qué país y ciudad nos sigues en este momento? ¿Qué hora ilumina tu reloj mientras la verdad espinocista te desafía? Escribe en los comentarios tu lugar en el mundo. Comparte este video con un amigo cercano, deseándole bendiciones abundantes para su familia, para que la luz de la razón ilumine sus hogares como un faro eterno. Porque la herejía de Spinoza no muere. Se multiplica en cada mente que osa preguntar. La identidad prohibida del Padre de Jesús no se oculta, se revela en la historia misma. Y la verdad, esa fuerza inexorable, emerge triunfante, recordándonos que la verdadera divinidad no teme la duda, sino que la abraza como madre de toda certeza profunda. En el eterno fluir de Deus sive natura, Jesús, Hijo de hombre y de misterio, nos llama a ser lo que somos, portadores de razón, de amor, de libertad imperecedera. En el silencio que sigue al estruendo de la revelación spinocista, donde el velo se rasga por completo y la luz inunda las sombras ancestrales, surge una pregunta que no admite evasivas. ¿Qué hacemos ahora con esta verdad desnuda? Con este Jesús despojado de sus oropeles teológicos, con este Dios liberado de las cadenas antropomórficas. No es el clímax de toda filosofía, no solo comprender, sino transformar. ¿Por qué entonces la humanidad prefiere la comodidad de la ceguera al vértigo de la visión clara?
Spinoza, desde su eternidad panteísta, nos observa con esa mirada implacable que atraviesa siglos. La verdad no basta si no se vive, no basta si no se encarna en actos de coraje cotidiano. Profundicemos aún más en el núcleo ardiente de esta herejía lúcida. Imaginemos no solo el taller de lentes, sino el instante preciso en que Spinoza, excomulgado a los 23 años por su comunidad judía portuguesa de Ámsterdam, sintió el peso de la maldición cherem cayendo sobre él como una losa de plomo. Con los juicios de los cielos y de la tierra, lo excluimos. Ningún hombre debe hablarle de palabra o por escrito. Nadie debe morar bajo el mismo techo que él. ¿Fue ese el nacimiento de su genio, esa soledad absoluta que lo obligó a forjar su propio panteón interior? ¿No demuestra esa excomunión que tanto el judaísmo ortodoxo como el cristianismo institucional temían lo mismo? Un pensador que desmantelaba sus monopolios interpretativos con la precisión de un relojero divino. Porque el conflicto ferrazón que Spinoza encarna no es abstracto, es visceral. Es carne y sangre. La Iglesia Católica, en su Concilio de Trento, había reafirmado dogmas como el nacimiento virginal contra las sombras de la Reforma. Pero Spinoza va más allá. No solo cuestiona la virginidad de María, sino la necesidad misma de tales ficciones. En el Tractatus, capítulo 16, argumenta que Jesús fue el Mesías en el sentido profético judío, un rey de paz y justicia, no un Dios ontológico, y que los evangelistas, escribiendo para audiencias helenizadas, impregnaron sus relatos de mitos paganos. Nacimientos virginales como los de Perseo o Mitra, resurrecciones como las de Osiris o Adonis. ¿No colapsa la ortodoxia cuando reconocemos estos préstamos sincréticos? ¿Por qué Pablo, en sus epístolas auténticas, las 7 indiscutidas, menciona solo la resurrección y nunca el pesebre, sino porque el mito virginal era una elaboración posterior del siglo II, cristalizada en protoevangelios apócrifos como el de Santiago? El clímax filosófico se intensifica aquí, en la disección spinozista de la Escritura como teatro de la imaginación profética. Los profetas, dice, no captaron la esencia eterna de Dios, su infinitud racional, sino imágenes vívidas adaptadas a su temperamento y contexto político. Moisés vio fuego y trueno porque era legislador temeroso. Jesús vio parábolas de amor porque era maestro ético. ¿Y el padre biológico de Jesús? Ausente porque irrelevante para el mensaje original, o silenciado porque comprometedor para la teología helenística que diviniza al héroe. Spinoza demuestra con lógica geométrica, si Dios actúa solo por necesidad natural, sin voluntad caprichosa, entonces todo nacimiento es divino. El de Jesús no requiere excepción milagrosa. ¿No quiebra esta idea todas las certezas, inaugurando una fe donde la razón purifica la superstición? Pero vayamos al corazón provocador. Supongamos la identidad prohibida revelada. ¿Y si evidencias extrabíblicas, rumores talmúdicos de Yeshu ben Pandera, hijo de un soldado romano, o tradiciones gnósticas de un Jesús adoptado por José tras un escándalo familiar, apuntan a una concepción humana ordinaria? El Talmud, Sanedrín 67a, susurra ilegitimidad, lo que provocó quemas masivas de textos judíos por la Iglesia medieval. ¿No temía Roma precisamente eso, que un Jesús bastardo, hijo de pasión prohibida o error humano, socavara su narrativa sacrificial? Spinoza intuyó esta grieta. La Iglesia manipuló genealogías para probar davídica legitimidad vía José, Mateo 1:17, o vía María, Lucas 3:23-38, ignorando que 27 generaciones faltan en Mateo y que Natán no es Salomón. ¿Por qué tal caos, sino para encubrir un linaje real, terrenal, compadre de carne y hueso? Esta revelación no destruye a Jesús, lo exalta. Un hombre sin pedigrí sobrenatural, que enfrentó fariseos, romanos y traidores con solo palabras y ejemplo, demuestra que la divinidad spinozista
La virtud intelectual y amorosa reside en la potencia humana. No comienza la verdadera fe cuando las certezas dogmáticas se quiebran, dejando espacio para una espiritualidad madura. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías, sino porque la duda libera al fiel de su yugo? Spinoza, hereje perpetuo, pagó con aislamiento y muerte prematura, tuberculosis por polvo de lentes, 1677. Pero su ética póstuma corona el clímax. El amor intelectual a Dios es beatitud eterna, accesible a todo racional, sin sacramentos ni sacerdotes. En este cierre reflexivo e intenso, la verdad irrumpe inexorable. No puede enterrarse para siempre. Hoy, Crítica Bíblica, Qumran Nag Hammadi, confirma intuiciones spinozistas. Evangelios sinópticos priorizan ética sobre biografía. Juan mitifica, Pablo espiritualiza. Estudios genéticos modernos cuestionan linajes reales de Jesús sin resolver el silencio paterno. La Iglesia post-Vaticano II dialoga con razón, pero retiene dogmas como misterios. ¿No prueba esto que Spinoza venció? Su legado, Ilustración, crítica histórica, Reimarus, Strauss, teología liberal. ¿Por qué seguimos temiendo la verdad si libera? La provocación final, vive como Spinoza y Jesús. Cuestiona, ama racionalmente, rechaza intermediarios. El padre biológico de Jesús, José Carpintero, amante oculto o figura perdida, santifica lo humano como vía divina. ¿No es esta bendición suprema, fe razonada, razón espiritualizada? Desde tu rincón del mundo, ¿qué hora marca tu vida mientras esta verdad te transforma? Comenta tu país, ciudad, reloj. Comparte con un amigo cercano, bendiciendo su familia con luz eterna. Porque la verdad spinozista no muere. Se multiplica en almas libres, revelando que Dios naturaleza nos abraza a todos, hijos de padres humanos, portadores de infinitud. En el eco infinito que reverbera tras la irrupción spinozista, donde cada grieta del dogma se ensancha como herida abierta en la carne de la certeza absoluta, surge un silencio cargado de posibilidad. El silencio del que ha visto demasiado, del que ha tocado el borde del abismo y ha regresado transformado. ¿No es este el verdadero clímax de toda odisea filosófica? No el grito de victoria, sino la quietud que sucede al derrumbe, donde la verdad, ya desnuda, comienza a vestirse de vida cotidiana. ¿Por qué tememos tanto ese silencio? Como si en él no habitara precisamente la plenitud que Spinoza prometió, el amor intelectual a la eternidad misma. Porque en ese silencio, Jesús, hijo de padre humano, de madre terrenal, de historia concreta, deja de ser estatua para convertirse en espejo, en desafío vivo que nos obliga a mirarnos sin excusas ni intermediarios. Profundicemos en las ramificaciones existenciales de esta revelación prohibida. Imaginemos el instante en que María, joven judía de Nazaret, enfrentó las miradas acusadoras del pueblo. Embarazo fuera del matrimonio formal, escándalo que la ley mosaica castigaba con lapidación. Deuteronomio 22, 23, 24. José, carpintero humilde, aceptó por sueño angélico o por ser el Padre real, cubriendo con honor una unión prematura. Los evangelios, editados décadas después para gentiles helenizados, transforman este drama humano en mito cosmogónico. Partenos, virgen en griego, mal traducido de Alma, mujer joven en hebreo, Isaías 7:14, elevado a dogma en el protoevangelio de Santiago, siglo II. Spinoza vio la manipulación. Los autores no mienten por maldad, sino por piedad sincrética, fusionando judaísmo mesiánico con misterios paganos para conquistar Roma. ¿No demuestra esto que el miedo eclesiástico al padre biológico era pánico político? Un Jesús ilegítimo socavaría reclamos davídicos, amenazando la legitimidad imperial del cristianismo constantiniano.
El clímax se eleva ahora a dimensión cósmica. En la Ética espinosista, proposición 33 del libro cuarto, el amor a Dios es la suprema virtud, accesible no por fe ciega, sino por razón clara. Jesús, como filósofo supremo, encarna esta virtud sin milagros. Sus parábolas no violan naturaleza, sino que iluminan su orden eterno. Y si su padre, digamos José o el silenciado Pandera del Talmud, o un rabino galileo anónimo, representa la cadena humana esencial para la encarnación divina. Nada sobrenatural requerido. La divinidad fluye por canales naturales, como agua por cauce. ¿Por qué la Iglesia quemó herejes como Abelardo por sugerir racionalidad trinitaria, sino por defender su monopolio sacramental? Spinoza, con su excomunión judía, 1656, y censura cristiana, pagó el precio: polvo de lentes en pulmones, muerte a los 44, pero victoria póstuma en la razón ilustrada. Esta verdad provoca hasta el núcleo moral. ¿Qué perdemos al aceptar un Jesús bastardo, profeta sin halo? Ganamos todo. Un modelo accesible, pobre, dudoso, crucificado por Roma como agitador político, no como avatar cósmico. Marcos, el evangélico más antiguo, 70 después de Cristo, comienza en el Jordán, ignorando pesebre. Juan mitifica logos eterno. Solo Mateo, Lucas, 80-90 después de Cristo, insertan virginidad para cumplir profecías retorcidas. Pablo, 50 de Cristo, en Romanos Gálatas, exalta cruz y resurrección, silenciando genealogías. ¿No grita esto construcción teológica tardía? Crítica moderna, Hermann Crozan, confirma. Qumran revela mesianismos humanos. Nag Hammadi, gnosis alternativas sin virginidad literal. Spinoza anticipó siglos. La escritura moraliza justicia y caridad, no historiografía infalible. En este cierre provocador, la identidad prohibida irrumpe como liberación. El padre biológico santifica lo ordinario. Jesús, hijo de pasión humana, quizá error, quizá amor prematuro, elige grandeza racional, pese a origen humilde. No quiebran aquí todas certezas dogmáticas, naciendo fe auténtica. ¿Por qué la Iglesia teme dudas más que herejías, sino porque duda disuelve su poder? Spinoza demuestra: verdad emerge inexorable, de Reimarus, 1778, a Teología del Proceso hoy. No vivimos su triunfo. Fe laica, espiritualidad racional, Jesús como sabio ético global. La reflexión final arde. Vive esta verdad. Cuestiona dogmas como Jesús fariseos. Ama racionalmente como Spinoza lentes. Rechaza tiranías espirituales. El Padre oculto bendice. Lo divino impregna humanidad plena, sin excepciones virginales. ¿Desde qué país, ciudad, hora nos lees mientras esta luz te envuelve? Comenta, comparte con amigo cercano, bendiciendo su familia con razón eterna. Porque en Deus, sive natura, todos somos hijos legítimos de la infinitud, libres por fin.